La tarde del jueves, un placer como cada tarde acompañarles. Hay unas cuantas cosas que contarles. En este plató, como suele ser habitual, alguna que otra conexión con el exterior, el compañero Juan Domínguez y Jesús Barcelo, que es quien le acompaña durante esta semana. Les invito a hacer un viaje. Está un poco lejos, pero vamos a hacerlo desde aquí, sentaditos. Nosotros aquí en el plató y ustedes en casa. Vamos hasta la Antártida. Ahora les explico el motivo. Venga, va, adelante. Nos encontramos a escasos 100 kilómetros de la península antártica. Entre las nieves perpetuas del Polo Sur se abre paso un paisaje de suelos negros. Aquí los hielos se derriten por el calor que desprende la propia corteza terrestre. Esa ventana al mar abierto son los fuelles de Neptuno, la única entrada al cráter de un volcán activo. La isla Decepción. Después de sucesivas erupciones, la bolsa de magma situada bajo la corteza terrestre se vació, lo que provocó el colapso del cono volcánico, que se hundió bajo las aguas. El resultado, una isla en forma de herradura, un puerto natural en mitad de las tempestades antárticas. La isla fue avistada por primera vez en 1820 y se utilizó como base segura para la caza de focas. Durante el primer tercio del siglo XX se convirtió en el centro mundial de la industria ballenera. Aún pueden verse restos de aquella actividad. Estas enormes estructuras estaban destinadas a extraer el aceite de los cetáceos. Y aún es posible encontrar algunos huesos de ballena, los que escaparon de ser triturados para fabricar fertilizantes. La vorágine industrial se volatilizó a partir de la crisis de 1929. Bueno, sí, por la introducción, estas imágenes, paisaje fantástico, para hablarles de una misión que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, una misión en esta isla de Decepción, donde tiene base la base antártica española del Ejército de Tierra, Gabriel de Castilla, situada en esta isla de Decepción, y donde un teniente médico ha pasado 4 meses de su vida, con otras personas, evidentemente, pero él nos puede contar su experiencia. Pertenece a la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión. Hace muy pocas fechas el compañero Miguel Martín en las páginas del diario Almería hacía referencia a esta misión y contar un poco, bueno, cómo ha ido estos 4 meses. Llama la atención, ¿no? No sé si están, en fin, en alguna ocasión han tenido la oportunidad de hablar con alguien que ha vivido, bueno, un largo tiempo, como puede ser en este punto del planeta como es la Antártida. Cabe recordar que la misión de esta base de las Fuerzas Armadas en la Antártida tiene como finalidad proporcionar apoyo logístico a la investigación científica en esta base Gabriel de Castilla y realizar proyectos de investigación y experimentación de interés para el Ejército en las áreas de transmisiones, medio ambiente, sanidad, bromatología o vestuario y material de campamento. Les presento al teniente médico Óscar Garrido. Bienvenido, buenas tardes. Joaquín, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Marchabas un 5 de diciembre del pasado año 2018, llegabas el día de Navidad, larga travesía, casi 20 días aproximadamente, y volvíais o vuelves el pasado 10 de abril del presente año. 4 meses en la Antártida. ¿Qué tal la experiencia? Pues única e irrepetible, probablemente. Es como un laboratorio extremo, científico, pero también humano. ¿Cuántas personas hay en esa base aproximadamente? Técnicos, o sea, lo que es la dotación militar, hay 13 personas. Los científicos van y vienen, unos están pocos días, otros están meses. Hemos tenido 40 científicos de 9 nacionalidades. Hemos tirado semanas dando las reuniones en inglés. La forma de practicar el idioma también, ¿no? Y hemos llegado a estar casi 100 días allí metidos. Oye, una curiosidad, ¿estas misiones uno se apunta voluntario o es una orden? ¿Cómo funciona esto, Óscar? Esta misión en concreto no conozco a nadie que no vaya voluntario. Voluntario. Es más, es muy deseada y se presenta mucha gente todos los años para intentar ir a esta campaña, que es la más longeva. Hemos visto imágenes de la Antártida como las que acabamos de ver y las que vamos a ir viendo, si sois tan amables, compañeros, en televisión, todos, ¿no? Yo creo de una forma u otra, ¿no? Pero claro, cuando esto lo ves con tus propios ojos, cuando estás allí, in situ, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Incluso ahora imágenes con un dron de lo que es la base donde has estado.
La primera impresión, cuando llegas a esto que estamos viendo, dices, wow, ¿qué tal? Pues la verdad es que lo mejor son las primeras veces. Entonces, la primera vez que sales a cubierta, porque sales desde que te dicen que estás cerca, y ves la base, lo primero que quieres es compartirlo, la verdad, con tus seres queridos. Rápidamente vas cogiendo el móvil. Sí, probablemente no tardes todavía muchos días o semanas en mandar las imágenes, pero lo que quieres es que otras personas que tú quieres estén allí, porque la verdad es que las echas de menos. Claro. Mira, este pequeño vídeo es el día de Andalucía, ¿no? Que estabais celebrando ahí un grupo de compañeros mandando este mensaje, ¿no? El día 28 de febrero, ¿no? Hay compañerismo, solidaridad cuando se está en esa parte tan lejana del planeta. Hay unas cuantas personas, pero no tantas, ¿no? Lejos de la familia, de los amigos y demás. ¿Se hace piña de alguna forma, Óscar? Eso es algo muy típico de la Antártida. Allí militares y civiles nos fusionamos en una gran familia y esos lazos emocionales, ya me lo dijeron y yo creo y yo apuesto por ellos, van a durar de por vida. Sí. Pero incluso con gente que ha estado allí otros años y que no las conozco todavía, probablemente si algún día me cruzo con ellos le daré un abrazo porque se generan muchas emociones. Imagino que las despedidas siempre las despedidas son, bueno, pues difíciles, ¿no? Pero en este caso, después de unos meses en la Antártida, bueno, pues los lazos de amistad pues se hacen mayores, ¿no? Evidentemente, como cuentas. Tú vienes, déjame que cuente esto, actualmente y te vemos aunque lo ven de blanco. Yo le he preguntado al entrar, no sé si ustedes se lo están preguntando igual que yo, pertenece a la Legión y vestido de blanco, ¿esto cómo es? Solo tenemos el concepto de la Legión, pues bueno, la vestimenta de ese color verde que lleva el uniforme y demás, ¿no? Evidentemente es el grupo médico al que tú perteneces, por eso el color de tu uniforme, ¿no? Más o menos. Sí, el uniforme blanco es el de verano de cuerpos comunes. Cuerpos comunes no solo incluye a los médicos, incluye a los enfermeros, incluye a los jurídicos, a los interventores. Obviamente el Pepito, que siempre va conmigo, y la escarapela, es de la Legión, de cuartel general, además. Y bueno, el Chapiri estuvo conmigo todos los 4 meses, por supuesto. Me llevé mi bandera y bueno, me llevó una gran sorpresa en el Hespérides cuando vi un Chapiri en la vitrina. Y también me dijeron que en la Antártida ya había habido un legionario hacía mucho tiempo, sí. Curiosamente en la primera campaña. Te llevaste el Chapiri, que es este gorrito con las porlas, típico legionario, pero también te llevaste unos cuantos productos de Almería, de la marca Sabores de Almería, la Diputación. No sé, te hizo ahí un pequeño gran lote, no sé, el número de alimentos, de conservas, un jamón, quesos, aceite y demás, para que te lo llevases allá a la Antártida. Y así lo hiciste, ¿no? Para compartirlos allí con el personal, ¿no? Sí, es curioso, cuando uno pone el pie en el avión, ya es representante de las Fuerzas Armadas y de España. La verdad es que te para la gente por la calle, pero es que yo también soy vecino de Roquetas y almeriense, entonces cómo no hablar con Diputación, que se portaron muy bien, con el alcalde Gabriel Amat de Roquetas, y llevarme productos de Almería para allá, para que disfrutaran mis compañeros. Hicimos nuestro spot, pusimos nuestros carteles y ahí sí que han puesto, ¿no? Los compañeros no quisieron quitarlos porque los disfrutamos muchísimo. Tú quitabas el cartel y te volvían a poner el cartel de Sabores de Almería. No sé si hay algunas imágenes por ahí de este spot al que hace referencia, de estas imágenes de ese lote. Mira, ahí lo tenemos. Sí. ¿Esto dónde está hecho? ¿Allí? Eso es el módulo de vida. Eso en concreto es la zona de comedor. Ahí en esa esquina tenemos la cafetera, tenemos el microondas. Y bueno, claro, yo le pedí a los compañeros que venga, vamos a grabar un spot y tal. Yo pongo la letra, no os preocupéis y tal. Pero al final se hizo con mucho carisma y mucho cariño. Y estaban muchas veces me preguntaban que cuándo íbamos a rodar otro vídeo para el ayuntamiento, para la Diputación. Le gustó los Sabores de Almería, ya lo creo. Mira qué imágenes. Bueno, este es el Hespérides, esas imágenes del barco que habíamos, ¿no? Con olas considerables, ¿no? Esas imágenes son de la Cámara de Oficiales del Hespérides. Ahí igual había 7-8 metros de olas. Reconozco que el paso de Drake, pero que en verdad se llama Mar de Francisco Oces, que es español, que fue el primero lo descubrió.
es terrible, los temporales pasan constantemente y hay que pasar entre temporales. Y esto que acabamos de ver, al fondo se veía, no sé si es posible volver a verlo, el Livingstone, ¿sí? Sí, ese Imagen impresionante fue un también vídeo de que ese grabamos paisaje. en la cima del Pont, que es el punto más alto de la isla, que tiene un poco más de 500 metros. Y esa es Isla Livingstone, que hace un día estupendo y se veía perfectamente. Es alucinante esta. Vaya, Desde este la paisaje. isla se puede ver el continente en los días despejados. Bueno, háblame de la parte profesional. En fin, estamos un poco de la parte, digamos, más amena o de ocio, como no, pero has sido allí, evidentemente, como teniente médico, ¿no? En estos 4 meses, ¿cuál ha sido tu labor? ¿Qué has hecho? Al principio pensaba que iba a ir como jefe de área médica. Yo iba sin enfermero, no era el único sanitario en la isla. Y de hecho, bueno, tuve trabajo, tuvimos 84 atenciones, tuve que hacer 12 ecografías, casi una docena de interconsultas a España. Hay gente que ha tenido que pasar ahora por quirófano, o sea, tengo gente que ha venido con tratamientos puestos. Hemos tenido mucha suerte porque las cosas ocurrían cuando tenían que ocurrir. Estábamos muy aislados a más de 1000 kilómetros del hospital más cercano. Cualquier traslado puede durar hasta una semana. ¿Hay quirófano en esa base? No, tengo es como, para que la gente lo entienda, es como una consulta de atención primaria, que se mete una ambulancia 061, que todo el mundo las conoce, con una pequeña sala de trauma. Pero hacer algo quirúrgico sería muy complicado. Si hay que hacerlo, pues se hace. Hay algo de instrumental. Es más, me llevé fibrinolíticos, por si a alguien le daba un infarto, igual que aquí los tienen los servicios de emergencias. Pero estás muy aislado. Ya imagino. Pero riesgos para la integridad física de las personas que están allí, ¿qué motivos? ¿Qué te puede pasar en la Antártida? Bueno, me imagino que muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, ¿qué riesgos se pueden Lo más frecuente ha sido la traumatología. Hay accidentes, Sí. sobre todo por las instalaciones. Las instalaciones hay que abrirlas, mantenerlas, mejorarlas. Y hay accidentes. También ha habido con las embarcaciones algún susto, o la montaña. Pero luego, otra cosa que da mucha guerra allí es cosas que, aunque la gente pasa un reconocimiento físico muy riguroso, siempre tiene alguna cosilla, y allí, pues después de tantos meses, muchas cosas se complican. Pero bueno, como yo tengo esos antecedentes, yo también voy preparado, y la verdad es que quitando los accidentes, lo otro se parchea bastante bien. Experiencia tienes, antes nombrabas, para que nos hagamos una idea, una especie como de 061. Antes de convertirte en militar, fuiste, en fin, estabas médico civil, trabajaste en el 061 precisamente, ¿no? Sí, Joaquín, curiosamente, yo he empezado voluntariamente tarde mi llamada a filas. Entrar casi en el límite de edad. Yo ahora en julio harán 20 años que me monté por primera vez en una ambulancia. Llevo toda la vida dedicada a urgencias y emergencias, a desastres naturales. Desde el 2014 incluso colaborando con unidades de rescate. Hemos tenido algún rescate. Y esto pues era una vuelta más que había que darle a mi vida profesional, a lo que le llaman la sanidad táctica, aunque Antártida es un continente sin conflictos. Allí, curiosamente, nunca ha habido ningún problema armado y de hecho están prohibidas las armas allí. ¿Sí? ¿Nada? ¿Una pistola de bengalas, de caso? ¿No? Las bengalas obligatorias de las embarcaciones y a lo mucho el fusil para dormir a los lobos marinos. Aunque he de reconocer que este año, que se han cazado 20 con la Universidad de Barcelona, no se han dormido, lo hemos cogido sin dormirlos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque es muy difícil ajustar la dosis y al final se decidió no arriesgarse. Con lo cual, pues con unos escudos de madera y una especie de casa mariposas grande, pues y entre 4 o 5 personas los cogíamos y les cogía las muestras y lo que tenían que hacer. Te iba a preguntar por la fauna, aparte de estos leones marinos, ¿qué más podemos mirar? Esta fotografía que aparece aquí de pronto, ¿esto qué es? ¿Roquetas de mar? Esto es la sala del kilómetros. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. ¿Sí? Ese es el panel kilométrico que he dejado allí en la Antártida, ¿Sí? con 12.222 kilómetros, con una dedicatoria a mi familia detrás, además. Y bueno, ahí salía el alcalde Gabriel Amaz y el diputado de Cortes Generales Juan J. Marí y el Instituto Portomano, si no recuerdo mal, que
que fue muy ameno. Esa Esa es la vestimenta que me pongo para cazar leones marinos. Esa tabla de lobos madera marinos. a forma como si fuese un escudo y la red, ¿no? Sí, Lo sí, estabas sí, contando. Mira, ahí tenemos, ¿no? Eso fue cerca de la antigua base ballenera. Eso fue un lobo que se me acercó un poquito más de la cuenta. ¿Impresionan cuando los tienes cerca? Los leones Pues marinos, al principio los sí, sobre todo porque tienen una bacteria en la boca que hay que tener mucho cuidado porque si no llevas el antibiótico adecuado Sí. te puede hacer mucho daño. Y algún par de veces lo tuve que usar, son pequeños roces, pero tiene la boca de color naranja de color naranja. Sí. y parecen como perros grandes. Pero esa bacteria que tiene, en fin, algo como venenoso, algo de esto. No, es que es muy resistente a los antibióticos normales, entonces hay que llevar uno específico para él y estar muy alerta por si alguien tiene cualquier pequeña herida, porque eso se empieza a hinchar y no para y hay que cogerlo a tiempo. Te vimos antes con otro compañero con un cartelito, zona cardioasegurada, ¿no? Ponía Sí, ahí. hicimos una colaboración con mi antigua empresa 061. Cumplíamos los criterios para acreditar la base y por qué no hacerlo. Yo formé como instructor del plan nacional a mis compañeros, que era uno de los requisitos. Registramos el DESA, tiene su plan de mantenimiento y estaba localizado en una zona de paso, porque allí tenemos desde gente de 22 años, científicas y científicos muy jóvenes, con responsabilidades, Qué bueno. a gente de 65. Y aunque están sanos, siempre puede pasar algo. Entonces, cuanto más herramientas llevemos, mejor. Por allí. Curioso esto, ¿no? De gente tan joven, en fin, con esta responsabilidad como científico en este punto tan lejano del planeta. Fue una de las cosas que más me sorprendió, Sí, la ¿verdad? juventud de algunos científicos y científicas y lo maduros que eran y llevando unas responsabilidades muy grandes, porque cuesta mucho dinero hacer ciencia en la Antártida. Qué paisaje más alucinante. Lo vemos en fotos y impacta, pues uno puede imaginar cuando se vive y durante 4 meses como tú has estado. Sí, allí hay un volcán, eso es un volcán activo, Sí. pero que tiene un glaciar y el glaciar coge el color del volcán y coge tonos rojos, negros, verdes, eso es único. ¿Quedan restos por algún sitio? Lo que veíamos al principio, en otra época, en otro tiempo no tan lejano, fue una base ballenera. ¿Quedan todavía algunos restos de lo que fue aquello? De hecho, se mantiene, se conserva, es un monumento histórico, era una antigua base ballenera noruega, que luego fue base británica, hay una base chilena, pero en los años 70 la isla entró en erupción y destruyó las dos bases. De hecho, tenemos científicos monitorizando constantemente la isla porque está muy activa y no saben todavía cuándo puede volver a entrar en erupción. Lo que sí nos están adelantando ya que si lo vuelve a hacer va a ser una erupción potente. Esta imagen de la herradura, ¿no? De esta forma de herradura que tiene. Sí, eso fue un poquito antes de ir nosotros, hecho con satélite. Las pingüineras, la primera vez que vas, eso es precioso, hay 200.000 pingüinos allí. Una pingüinera puede haber 20.000. Y ese ruido ensordecedor, el paisaje cambia, el olor también. El olor también. Bueno, algunas imágenes de esta experiencia me imagino inolvidable. ¿Esto se puede volver a repetir? Por tu parte imagino que sí, pero no sé si realmente es factible esto de que puedas volver a mí me gustaría las repetir pérdidas. dentro de unos años. Hay gente que lleva 13 años, incluso consecutivos, yendo o sueltos, 13 años, cumpliendo años allí. Los militares hay siempre dos personas que repiten, porque el que cierra la base tiene que abrirla, hay que saber dónde están las cosas. Y la Antártida engancha. Es una cosa, ya no lo dijeron los viejos del lugar, que son los que guardan las tradiciones, que la Antártida a cualquiera que vaya le deja una marca muy profunda y es muy difícil explicarlo si no has estado allí. Qué bueno. Lo dejamos aquí, Óscar. Ha sido un placer conocerte. Vaya experiencia, macho. Aunque sea así muy resumidamente, contando 4 cositas y viendo algunas imágenes, pero no se puede imaginar de la grata experiencia, aunque uno va a currar. En fin, esto se ha contado quizá la parte más agradable de la historia. No sé si ha habido algún momento de estos de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Algún pensamiento esos así que pasan por la mente. Siempre hay malos momentos y casi todos están relacionados con problemas que ocurren lejos aquí y que no puedes solucionar. Claro. Porque lo que pasa allí, como llevas mucho tiempo preparándote, más o menos, no sé por qué no afecta tanto,
Pero, por ejemplo, mi peor día fue cuando el mismo día mi esposa y uno de mis mejores amigos ingresaron al hospital. Bueno. Y yo me veía impotente allí en la Antártida. De hecho, tuve que hacer telemedicina inversa, como digo yo, solucionar los problemas médicos desde allí, desde más de 12.000 kilómetros. Pero quitando eso, es una experiencia muy bonita. Allí dejaste sabores de Almería y esa señal a 12.000 kilómetros, que es la distancia, 12.200 y pico, que es en roquetas de mar de la Antártida, ¿no? Sí. Bueno, un placer conocerte, Óscar. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias por invitarme y... Que vaya muy bien, teniente médico de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, en esta experiencia, 4 meses en la base antártica española del Ejército de Tierra Gabriel de Castilla, en la isla Decepción, en la Antártida. Hasta la próxima, un placer. Vamos a salir al exterior. La última de las conferencias, entre otras muchas actividades como conciertos, exposiciones, mesas redondas, visitas guiadas, que había una esta misma tarde, y la última conferencia en esta segunda jornada es homenaje al gran luthier Antonio de Torres. La primera fue a cargo de Aarón García Ruiz, John Rey fue el segundo y el señor Leopoldo Neri, que habla de Antonio de Torres a la generación musical del 27, un sendero sonoro hacia la modernidad en la guitarra. Vamos al Museo de la Guitarra, primera salida al exterior, Juan Domínguez. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, así es, efectivamente, como bien decía Joaquín, continúan celebrándose las segundas jornadas, homenaje a Antonio de Torres. Estuvimos aquí en las anteriores, la primera recuerdo a Aarón García, que hablaba Antonio de Torres, y la Escuela Granadina nos dio una conferencia o unos datos en el programa realmente extraordinarios acerca de lo que supone la Escuela Granadina en el panorama español. A continuación fue en John Ray con el proceso de estudio e investigación para la construcción de mis copias de guitarra de Antonio Torres, y se cierra este homenaje hoy con la conferencia que va a impartir Leopoldo Neri, a quien vamos a saludar en unos instantes. Va a hablar de Antonio de Torres a la generación musical del 27, un sendero sonoro hacia la modernidad en la guitarra. Don Leopoldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, leo por aquí, doctor en musicología en la Universidad de Valladolid, ¿no? Pues sí, hice la carrera y me doctoré por Historia y Ciencias de la Música, y bueno, pues me dedico más a la investigación más que a la interpretación sobre la historia, en general sobre la historia de la música española, pero estoy un poco más especializado en la historia de la guitarra. Antes de hablar de lo que es el contexto de la conferencia de esta tarde, el otro día hablaba con Aarón y me decía que había quedado gratísimamente sorprendido con el Museo de Almería y que estaban a la espera en Granada de intentar abrir un museo de estas características. Una vez que ya le has visto, ¿qué opinión tienes sobre el mismo? Pues me parece una iniciativa extraordinaria, necesaria, y creo que las instituciones públicas de Almería, yo creo que tienen muy en cuenta que esta institución, que ya lleva unos cuantos años, se debe de promocionar con este tipo de actividades y con muchísimas más, ¿no? Y una divulgación a todos los niveles, no solo a nivel científico, sino también incluso a nivel de estudiantes que puedan venir y conocer y darle valor, ¿no?, a la figura de Antonio Torres, que es capital para entender lo que es la historia reciente de la guitarra. Desgraciadamente, antes de la instalación de este museo, le preguntaba un porcentaje altísimo de almerienses por la figura de Antonio de Torres, y muy poco conocido. Pues sí, la verdad. Afortunadamente, con casi esfuerzos un poco titánicos, ¿no?, de gente que nos metemos en fregados de investigar y de dar un poco la lata a lo que son las instituciones, pues poco a poco se va abriendo un poco de hueco, ¿no?, en la cultura, de la importancia, en este caso, de Antonio de Torres, no solo en Almería, sino que tiene que ser una importancia incluso nacional e internacional. Sí, bueno, como decía al principio, de Antonio de Torres a la generación musical del 27, entiendo que haces un recorrido ahí que creo, no sé si la memoria me traiciona en este momento, viene a coincidir con lo que se llamó el renacimiento de la guitarra, ¿no? Pues sí, es uno de los procesos tal vez más interesantes en el instrumento, porque realmente hubo una renovación completa de lo que era el repertorio que se venía tocando hasta ese momento, y uno de los factores que permitió esa renovación del repertorio es justamente las nuevas guitarras que poco a poco se fue construyendo Antonio de Torres, y que la generación de Antonio de Torres y generaciones de intérpretes posteriores pues siguieron utilizando. Y bueno, ese es un poco el leitmotiv que da unión a toda la conferencia.
Y sobre el tema, un sendero sonoro hacia la modernidad en la guitarra. Claro, porque justamente ese proceso culmina con un repertorio de obras que en cierta manera entroncan con lo que es la vanguardia musical de aquel momento. Estamos hablando del neoclasicismo, del impresionismo, y entonces la guitarra adopta esos lenguajes, ¿no?, que eran completamente nuevos y que normalmente eran un poco extraños poder escucharlos en el instrumento, que estaban acostumbrados pues a escucharlos siempre de manera popular, ¿no? Entonces es la otra idea que va paralela en mi conferencia. Bueno, a una conferencia en la que está el homenaje a Antonio de Torres, lógicamente el cierre se le debe poner con un concierto de recital de guitarra, ¿no? Pues por supuesto, además tenemos la gran suerte de contar con el catedrático de guitarra del Conservatorio Superior de Córdoba, Javier Riva, que también él se ha interesado mucho por la figura de Antonio de Torres. Incluso él toca una guitarra que es una copia de una guitarra Torres. Bueno, yo creo que él mismo incluso os explicar mucho mejor. Pues con tu permiso voy a saludarle. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Don Javier, buenas tardes. Mil disculpas porque esto es lo que se considera un atraco a mano armada, porque estás aquí ultimando ya para el ensayo. Sí. Cordobés, como decíamos, o sea, andaluz. Efectivamente, nací en Córdoba y allí es donde trabajo y desarrollo mi actividad. Catedrático. Sí, desde el año pasado estuve en la plaza de catedrático en el Conservatorio Superior y allí desempeño mi labor docente. Hoy muy distinto el recital en el día de hoy al primero, después de Aarón, en el cual hubo una chica que tocó la guitarra eléctrica. Hoy un concierto. ¿Con qué tema vas a sorprender a los espectadores que vengan aquí esta noche? Bueno, voy a tocar música de Albéniz, de García Abril, del cubano Leo Brouwer y de Manuel de Falla. Un recital de música española, a excepción de la obra de Brouwer, donde intentaré poner un poco en valor el sonido característico de estas guitarras que tanto han hecho por la música española. Sobre lo que nos comentaba anteriormente acerca de la guitarra. Bueno, la guitarra, Antonio de Torres es un prodigio, es algo insólito que la Almería del siglo XIX surgiera un hombre con una mente tan preclara, ¿no? Una persona que fue capaz de revolucionar el concepto del instrumento y del sonido, y eso ha penetrado de alguna manera en las entrañas de la música española. Yo no concibo la obra de Albéniz o de Granado o de otros grandes compositores españoles como Manuel de Falla sin que previamente se creara ese artefacto sonoro como es la guitarra española, que le debe tanto a la figura de Antonio de Torres. Por tanto, es una figura que trasciende lo puramente organológico y nos lleva hacia consideraciones globales de lo que es la historia de la música y de la música española. A veces pensamos que solamente en el contexto de lo que es la ciudad de Almería. El otro día me decía Aarón García la importancia que tuvo, porque se habla que su primera guitarra la hizo precisamente en Granada, y la influencia que pudo tener posteriormente sobre la escuela granadina, precisamente. Bueno, sobre Antonio de Torres hay muchas lagunas. Sí, hay muchas lagunas, yo creo que todavía, ¿no? Porque es una figura de difícil interpretación, ¿no? Por la época en la que vivió y en los lugares donde se desenvolvió. Pero yo creo que aquí en Almería aprendió el oficio de carpintero, que en aquella época requería un altísimo nivel de preparación, y no sabemos si además tuvo contacto con guitarreros almerienses, y luego siguió pues progresando en Granada, en Sevilla, y él de alguna manera compila y ordena todo lo que había sido la rica tradición organológica española. Javier, verdadero placer el poder saludarte y que vaya bien ese concierto. Muchísimas gracias. Muy amable. Pues Joaquín, lo digo cada día, que intentamos estar donde está la noticia, y sin lugar a dudas una de las noticias hoy en la capital almeriense está en esa conferencia que va a impartir en este caso Leopoldo Neri, a quien hemos tenido aquí en directo en Abierto al Atardecer, y que se va a cerrar con el recital o el concierto de guitarra que va a ofrecer en este caso Javier Rivas, a quien también hemos tenido aquí en directo en nuestro programa. Ensalzando la figura de Torres, el merecido lugar que se merece este gran luthier del barrio de la Cañada de San Urbano, que es donde nació este señor. Bueno, segundas jornadas de este homenaje a Antonio de Torres. Hoy se clausuran con esa conferencia, con este concierto, y que organiza la Sociedad Guitarrística de Almería Antonio de Torres con el apoyo del Ayuntamiento de Almería en el Museo de la Guitarra. Una primera pausa, enseguida de vuelta le ponemos un poco de magia a la tarde. Se lo cuento enseguida. Hasta ahora.